Ok, entonces vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Vamos a continuar a terminar esta parte de la clase para después ver las instrucciones sobre el trabajo. ¿Sí me escuchan? Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte del trabajo. Perdón, con esta segunda parte de la clase. Ok, gracias, Julián. Entonces, fíjense, como dice, existen diferentes modelos también. A lo mejor ustedes ingresan a una organización y ya tienen el papel de trabajo, como el que yo les di, pues, y que ustedes ya conocen, para tomar la información de los cargos. Cada organización puede tener el suyo, pueden haber armado uno, etcétera, etcétera. Pero lo importante son los datos de identificación del cargo, o sea, cuál es su denominación, importantísimo, dónde está ubicado dentro de, digamos, lo que es la estructura de la organización, dónde está ubicado administrativamente. ¿Cuál es el cargo a quien le rinde cuentas? Como habíamos mencionado antes, el cargo inmediato inferior, si tengo algún subordinado, o cuáles son los cargos, aunque no sean subordinados míos, que están por debajo del mío, dentro de mi misma unidad organizativa. Las principales responsabilidades y tareas, que ya también lo habíamos mencionado, los requisitos tanto de formación, digamos, de educación formal como de educación informal, intelectuales, de experiencia, aptitudes con P, actitudes con C, competencias en general, pues. El contexto donde se desarrolla, digamos, riesgos asociados a que se puedan producir accidentes o enfermedades de trabajo, responsabilidades por supervisión de personas, materiales, equipos, herramientas, documentos, contactos internos y externos, como también ya lo habíamos mencionado, pero es bueno recordarlo, y los retos del cargo, que es cómo puedo desempeñarlo para que sea que yo, el ocupante del cargo, me diga que sea un desempeño exitoso, ¿ok? Que sea un desempeño exitoso del cargo, ¿ok? ¿Para qué me sirve la información? Esto es muy importante también. Una vez que yo tomo y hago los perfiles de los cargos, ¿para qué me sirven? Me sirve para definir la estructura organizacional de cargos, es decir, estos cargos van en esta unidad de negocio o van a trabajar para llevar adelante este proceso, etcétera, etcétera. Con ese perfil del cargo, ahí ya tengo definida dónde yo voy a buscar, cómo voy a proveer yo esos cargos, cuáles van a ser los medios, la fuente, los medios de reclutamiento y cuáles van a ser los esquemas de selección. ¿Qué pruebas puedo yo aplicarles de selección para que las personas que estén ingresando en los cargos yo pueda garantizar que van a tener un desempeño exitoso? ¿Ok? Capacitación y desarrollo. Para poder preparar los planes de capacitación, planes de carrera, importantísimos los perfiles de los cargos. ¿Okay? ¿Para qué otras áreas de recursos humanos me sirve? Para la evaluación del desempeño. Porque entonces ya conozco cuál es el perfil y puedo establecer criterios de evaluación de desempeño. Cómo debe comportarse la persona que ocupa el cargo, ¿verdad? Y cuando yo evalúo a la persona, ya estoy haciendo evaluación del desempeño, ya no estoy haciendo, digamos, evaluando el cargo, ni mucho menos tomando la información, sino evaluación del desempeño. ¿Cómo desempeña esa persona el cargo? ¿Okay? También sirve para el sistema de compensación salarial, definir cuáles son los niveles de ingreso que deben tener los cargos
de acuerdo con su importancia dentro de la organización, que eso lo vamos a ver la semana que viene de las digamos, diferentes métodos para valorar los cargos. Y se definen premios, compensaciones, incentivos, clasificación y valoración de los cargos, franjas salariales, etcétera, etcétera. Eso es el uso de la información cuando yo analizo los cargos y elaboro los perfiles. Me sirve para otras áreas de desempeño, como acabamos de mencionar, para diseñar los cargos, para reclutamiento y selección, para capacitación y desarrollo, y también para evaluación del desempeño, para el sistema de compensación. O sea, que me sirve para las otras áreas de recursos humanos, para los otros subsistemas, como los queramos llamar, dentro de lo que es el sistema de recursos humanos o de gestión humana. Allí les pongo algunas referencias bibliográficas, como es el libro de Alberto Chavenato y de Manuel Fernández Ríos, en todo lo que es análisis y descripción de puestos de trabajo. Tiene harta información allí, si quieren ahondar en lo que es los usos de los métodos y técnicas y de cómo hacer, cuáles serían los pasos de hacer dentro de la organización un análisis de cargo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? ¿Verdad? Vamos a ver el trabajo de investigación, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla. Ya voy. Vamos no sé si ven, no sé si ya estoy compartiendo la pantalla, donde dice trabajo de investigación. ¿Se ve lo que estamos viendo? Profe, se ve la presentación. Ok, vamos a ver, ok, vamos a ver aquí está. Ok, vamos a ver. Aquí lo tengo. Y vamos a compartir la pantalla. Ok, ya lo busco. Y ahora sí lo ven, ¿no? Sí, ¿Sí lo ven? Ah, sí. perdón. Sí, profe, ya se ve. Ok, gracias, pues. Fíjense, allí esto es para precisar algunos, digamos, de los aspectos del trabajo de investigación que ustedes tienen que realizar y que forma parte del plan de evaluación. Ahorita las cosas están un poco más holgadas, pero igualmente hay que cuidarse. La gente ha bajado un poco la guardia y por eso hay otros contagios. Hay que tener mucho cuidado, de verdad, a la hora de que quieran, digamos, compartir con otras personas, y eso cabe, pues, o va incluido en lo que ustedes tengan que tomar la información. Así que tienen que tener presente las medidas de bioseguridad. Si lo pueden hacer a través de la tecnología, pues, existente, pues mucho mejor. Y puede ser a través de un familiar, un amigo, un vecino, la persona que pueda proporcionarles toda la información que van a pedirles, ¿no? Puede ser que se trabaje, puede ser pública o privada, pequeña, mediana o grande, eso no importa. Lo importante es que puedan tener acceso a la información. ¿Okay? Digamos, tener claros todos los conceptos que hemos visto a través de las clases, y también todo lo que hemos visto a través del contenido programático, y por eso cualquier duda que tengan, me la pueden plantear, ¿verdad? A través de todos los contactos que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? En obtener, como dice allí, una información general de la organización donde trabaja la persona a la que vamos a entrevistar para hacer el análisis del cargo que ocupa. Puede ser que la tengan a través de internet, o que esa persona se le facilite sobre aspectos como misión, visión, valores, si es que los tienen definidos,
este es el organigrama de la organización, si se le puede suministrar, cuántos trabajadores tiene, esto para darnos idea de si es una pequeña, mediana, gran industria, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrevistar a la persona y vamos a seleccionar un proceso en la que el cargo que ocupa la persona intervenga. Vamos a poner un ejemplo. Supóngase que ustedes están entrevistando a una persona que trabaja en el área de reclutamiento y selección. Es un especialista en recursos humanos de primer nivel, un especialista junior, o un especialista 1, analista de recursos humanos 1. Y le preguntamos en qué procesos intervienes cuando estás realizando tu trabajo. Y dice, bueno, yo intervengo en la aplicación de pruebas psicotécnicas, por ejemplo. O yo intervengo en el análisis de los perfiles que presentan las personas versus el perfil exigido para ocupar el cargo. ¿Ok? Entonces ustedes pueden agarrar el proceso de aplicación de pruebas psicotécnicas, por ejemplo. ¿Okay? Porque el desempeño de ese cargo que ustedes están examinando participa en ese proceso. ¿Y qué van a hacer? Van a seguir todos los pasos de estudio del trabajo hasta el paso número 3, que es examinar los hechos registrados. Y van a graficar el proceso y hacer un flujograma de él. El primer paso, se me olvidó ponérselos allí para recordárselo, es obviamente seleccionar el proceso. Y el paso número 2 es tomar la información que le suministre la persona que ocupa el cargo, toda la información sobre digamos, lo que se hace para llevar adelante, en el ejemplo que estamos poniendo de aplicación de pruebas psicotécnicas, ¿ok? Es, en primer lugar, por decir algo, preseleccionar a las personas realizando una entrevista, luego citándolos para la prueba psicotécnica, después la aplicación, preparar las pruebas que se van a aplicar, aplicar las pruebas a las personas, todo lo que conlleve ese proceso. Posteriormente, a lo mejor utilizar puede ser que sea alguna plantilla para corregir las pruebas psicotécnicas y luego, ¿verdad? Informar a las personas sobre sus resultados de la prueba psicotécnica. Por ejemplo, ¿ok? Son 5 pasos y eso ustedes lo van a reflejar. O sea que el primer paso es seleccionar el proceso. El segundo es tomar toda la información y el tercer paso es examinar toda la información registrada. Y por supuesto, en ese momento, después que examinen toda la información, graficar el proceso para, digamos, informarnos, que nosotros lo veamos rápidamente, cómo es el proceso de la aplicación de pruebas psicotécnicas. ¿Okay? Esto aparte de la entrevista que le van a hacer para hacer el análisis del cargo. Y eso debe ir dentro del trabajo. ¿Okay? Entonces, entrevistar a la persona, tomar toda la información con el formulario que se les envió para tal fin, que es el de autoanálisis de cargo, y ustedes lo van a hacer a mano, como ustedes quieran, pero adjuntarlo al trabajo final como un papel de trabajo en anexos. O sea, el formulario que van a utilizar y la información que tomaron, la van a anexar, sea que la escaneen el formulario, me lo van a poner al final dentro de lo que son los anexos del trabajo. Entonces, luego, ¿qué van a hacer? Al tomar la información, un trabajo de análisis de la información, un trabajo de síntesis de la información, y van a hacer entonces, al realizar la síntesis, elaborar un perfil del cargo definitivo, ¿no? Estructurado de la siguiente manera, en 4 páginas. En la primera, los datos de identificación del cargo, tal y como aparece en el instrumento que ustedes tienen para hacer como papel de trabajo. En la segunda página, el propósito general del cargo y las principales responsabilidades, que allí dice que pueden ser 5 o 6, o principales tareas que debe cumplir, las responsabilidades con las que debe cumplir, las más importantes,
para llevar adelante el objetivo del cargo. ¿Ya? Ese propósito general del cargo con las 4 partes que lo conforman, que ustedes lo vimos y lo vimos también en el parcial, con sus 4 partes que debe llevar un propósito general del cargo. Luego las responsabilidades, 5 o 6, las que ustedes vayan a colocar allí, de lo más importante que se hace en ese cargo. En la tercera página, una información resumida sobre el contexto en el cual se realiza el trabajo. O sea, cuáles son las condiciones de trabajo, riesgos asociados, condiciones especiales para su desempeño si las hubiese. En la cuarta página, todas las competencias requeridas para el desempeño del cargo. Esta información ustedes la van a sacar del análisis de cargo que van a realizar. Entonces, en la cuarta página, las competencias requeridas para el desempeño del cargo, tanto académica, o sea, se requiere, por ejemplo, que sea graduado en economía, administración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una experiencia de tanto tiempo, qué habilidades, que maneje, por ejemplo, programas como Excel avanzado, etcétera, etcétera. Eso va dentro del contexto del trabajo. ¿Cómo está estructurado el trabajo? El trabajo tiene un respaldo de esa investigación que ustedes realizaron y debe estar estructurado de la siguiente manera. Debe tener esto y a lo mejor pudiera ser fastidioso, pero se los pido porque ustedes cuando presenten su, digamos, informe de pasantías, cuando presenten su proyecto de trabajo, de tesis, etcétera, etcétera, esto debe ser estructurado más o menos, pues, pero debe ser en el aspecto formal, debe tener una carátula, el índice, importantísimo, importantísimo el índice, porque ya cuando yo agarro un trabajo y no tiene índice, ya me da mala impresión. Porque si yo quiero ir directamente al perfil del cargo, pues no sé en qué página está el perfil. Y ya eso da una impresión de desorden, pues de que la información no está hecha de forma, o presentada, mejor dicho, de forma ordenada, sistemática, ¿no? Entonces, la carátula, de que es el nombre del trabajo, el índice, importantísimo el índice, la introducción. Recuerden que una introducción tiene, digamos, la información de para qué se hizo ese trabajo, ¿verdad? Y cómo está conformado el trabajo. Es decir, por ejemplo, el trabajo está conformado de la siguiente forma. En el capítulo 1 está tal cosa, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, etcétera, etcétera. Cómo está conformado el trabajo para que el lector se ubique rápidamente, cuál es la estructura del trabajo. Esa es la razón de ser de una introducción. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En el capítulo 1 van a colocar el marco referencial de la empresa, la misión, visión y alguna otra información, número de trabajadores, el organigrama, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes hayan podido recabar con respecto a la empresa para ubicarnos rápidamente en la organización. En el capítulo 2, el proceso estudiado. Acuérdense del ejemplo que pusimos de aplicación de pruebas psicotécnicas. Aplicación 1.1, los pasos del estudio del trabajo, como les decía, solo hasta el paso número 3, examinar los hechos registrados. El gráfico del proceso, que es el flujograma para ubicarnos de qué se hace, en el ejemplo que poníamos era la aplicación de pruebas psicotécnicas, ¿no? Era un ejemplo. En el capítulo 3, la descripción definitiva o perfil del cargo, de acuerdo con la estructura señalada en el punto número 4, que eran las cuatro páginas en que debe estar organizada esa información. ¿Okay? Digamos, luego, conclusiones, ¿verdad? Recomendaciones, conclusiones sobre respecto al cargo que ustedes y el trabajo en general que realizaron, las recomendaciones tanto para, digamos, para hacer otros perfiles de cargo o para la empresa donde ustedes hicieron el trabajo, algunas recomendaciones, eso se los dejo abierto a ustedes. Luego las referencias bibliográficas que utilizaron, vayan anotando todo lo que van consultando para llevar adelante el trabajo. Y los anexos, que en el anexo es indispensable que me coloquen el papel de trabajo, que es el cuestionario para el autoanálisis,
utilizado con toda la información obtenida en la entrevista, que es el formulario para la toma de información, y cualquier otro anexo que ustedes consideren importante, algún formulario que se utiliza en el desempeño del cargo, etcétera, etcétera. El trabajo me debe ser enviado por correo, ¿verdad? Me olvidó colocarles ahí otra vez en mi correo, que es trinabarbero@gmail.com, como el nombre, trinabarbero@gmail.com. De todas maneras se los voy a pasar por el chat del curso. Y la fecha tope de envío es el día 6 de agosto a las 12 de la medianoche. Okay, esa es la fecha tope. Si ya lo tienen listo y me lo quieren enviar, para mí muchísimo mejor porque los voy revisando rápidamente. ¿Okay? Si tienen alguna duda, si alguna pregunta, me la pueden hacer en este momento y también pueden hacérmela a medida que van realizando el trabajo, pero esas son en general las instrucciones para hacer el trabajo de investigación que ustedes deben entregar a más tardar el día 8 de agosto el día 6 de agosto a las 12 de la medianoche. 6 de agosto a la medianoche. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aclarar? Sí, profe. Ajá, sí. Cuando dice el formulario que tenemos que colocar en anexos, ¿ese es el que nos mostró en unas clases anteriores? Sí, en la clase pasada, exacto, que se llama cuestionario para autoanálisis de cargo. O sea, ese formulario lleno, pues, como lo llenaron ustedes cuando le hicieron la entrevista a la persona para analizar su cargo. Ok, entonces ese es el que vamos a utilizar para tener toda la información en la entrevista. Exacto, exacto. Y yo lo quiero al final en los anexos para saber que ustedes tomaron la información del cargo, porque fíjense, en internet hay muchos cargos y vamos a estar claros, ustedes se lo pueden copiar, o sea, la persona que a lo mejor no le haya dado tiempo de hacerlo, etcétera, etcétera, pero de verdad yo quiero que hagan el esfuerzo por hacerlo porque se aprende bastante haciendo el trabajo. Esta es la razón de ser de ese trabajo, ¿ok? Que ustedes lo hagan tomen la información con el formulario, después analicen la información, hagan un resumen, una síntesis de él y después la organicen de la manera en que acabamos de hablar en 4 páginas, ¿verdad? Que es como debería quedar definitivamente el perfil del cargo. Hagan un esfuerzo por hacerlo, porque de verdad es un gran beneficio para ustedes de que ustedes la van haciendo y se van a ir dando cuenta de todas las interrogantes que se le van planteando, y dudas, pues. Y eso es importante porque a medida que lo vayan haciendo me pueden ir preguntando y yo se las puedo ir aclarando y también se van a dar cuenta de cómo hacer esa entrevista. Y luego en la forma en que van a organizar el trabajo, les va a servir para luego organizar su digamos, informe de pasantías, el anteproyecto del trabajo de grado en los seminarios de trabajo de grado, etcétera, etcétera. Esa es la razón de ser, digamos, de este trabajo para complementar todo lo que hemos visto a través del curso. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? Ok, vale, profe, gracias. Y ya va, Ajá. que se me acaba de ir la pregunta. ¿Qué tipo de información podríamos pedir en la empresa o la organización con la que trabajemos? ¿Estaría bien pedir un perfil del cargo y colocarlo la información que nos den allí? O sea, si ellos tienen un manual de cargos o algo así. Claro, fíjate, eso puede ocurrir. Entonces, que ellos ya tengan el perfil elaborado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Entrevistar a la persona para confirmar esa información. Y eso me lo pueden colocar, ya existía el perfil y actualizamos la información, la validamos con el supervisor, se le agregaron tales aspectos, se complementó de tal manera porque a lo mejor lo tienen, pero no con toda la información que yo les estoy pidiendo y que ustedes deben, digamos, de recabar a través del formulario. ¿Ves? Ok, vale, gracias, profe. Ajá, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda?
Es importante la información de la empresa porque nosotros ahí nos vamos a ubicar. Es una empresa grande, es pequeña, digamos cuál es su misión, a qué se dedica. Y también entonces en el cargo que ustedes van a entrevistar, ¿verdad? Para analizarlo, nos dice, bueno, este trabaja, es un cargo de apoyo o es un cargo clave, etcétera, etcétera. ¿Ves? Yo, digamos, evalúo todo eso que me coloquen. Bueno, es un cargo clave de acuerdo con la clasificación que colocamos, que tenemos en la clase donde hablamos de los cargos clave o cargos críticos también. Y entonces, bueno, es un cargo clave para la organización. Bueno, no, es un cargo de apoyo, de función de apoyo, o es un cargo, o sea, de apoyo está, o es un cargo de responsabilidad de línea. O sea, que es básico y es clave para, digamos, lo que es cumplir con el objetivo o la misión de la organización, apoya lo que es la producción del bien o la prestación del servicio, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda, algo que quieran preguntar? De todas maneras, voy a revisar si ya creo que se les había incluido voy a complementarlo con algunas cositas para colocárselo allí en M7, que no recuerdo si lo puse, creo que lo había puesto, pero voy a complementar con alguna información ahorita al terminar la clase. Y entonces se los monto en M7 lo que es digamos, la información para hacer el trabajo. Y como les decía, el formulario, mandárselos en Word para que lo puedan manejar mejor a través de la delegada de curso. Y ella me imagino que tiene todos los correos. Yo tengo los correos de algunos y tengo los correos UCAP, son los que tengo. Pero ella me dijo que ella se los pasaba porque creo que me dijo que los tenía todos. De todas maneras, cualquier duda me la plantean si no les ha llegado el formulario en Word para que lo vayan haciendo, ¿no? Esta semana les paso las notas del segundo parcial. Pues la semana pasada la verdad es que no los pude ni ver y esta semana es que los estoy revisando. Quería recordarles que tengo los grupos, ¿verdad? Pero tengo una persona que está sin grupo, no sé si va a trabajar solo, que es Mauricio Tadeo. Y recordarles entonces que ya tienen allí en M7 el material para el tercer y último control de lectura o test interactivo que está montado ya allí, que sería el día 20. El día 20 sería, el 20 de julio sería el tercer test interactivo. Y el día 27, de acuerdo con el plan de evaluación, el tercer parcial. Aquí tentativamente, como lo dice el plan de evaluación, tendríamos el complementario el día 3 de agosto por confirmar por la escuela. Y en reparación, que espero que no haya ninguna para reparación, ninguno, sería, me imagino yo, que el 10 porque las reparaciones son del 9 al 11 de agosto. Y sería el día que asigne la escuela también. Porque el día 11 de agosto es la entrega de notas definitivas. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tienen ninguna otra duda, vamos a dejarlo hasta acá. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y ahorita en la noche monto las clases en M7 para quien no la pudo escuchar. Gracias. Pues. Profesora. Bueno, que tengan buenas tardes. Pues gracias.